siempre hay espacio para un buen café en la mañana. Este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Bueno, ahí está, comenzamos así su programa Café en la Mañana con imágenes de lo que ha sido y sigue siendo este proceso de juramentación en todo el territorio nacional. La semana pasada le tocó al estado Lara, veíamos también el estado Bolívar, bueno, varios estados del país, y este es una entidad muy especial. Hablamos del estado Zulia, donde nuevamente, ¿no?, el pueblo retoma las banderas de independencia, de soberanía, en un estado muy estratégico del país, productor de petróleo, además el estado con mayor número de electores. Esta ha sido la toma de posesión y de juramento del nuevo gobernador, un acto presidido por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Así es, señor Caballero, sin duda alguna es un espacio importantísimo que ha retomado la Revolución Bolivariana, lo que es asumir nuevamente la gobernación de la entidad zuliana, tomando en cuenta varios aspectos. Uno, la posición geoestratégica de esta entidad. Punto número dos, el tema petrolero, los recursos que en esta entidad se generan también, usted lo ha dicho muy bien, la cantidad de personas que habitan en el estado Zulia y por supuesto lo que reviste retomar nuevamente este bastión político de nuestro país que va a tributar y va a contribuir, por supuesto, al desarrollo económico de Venezuela. Sin duda alguna, por donde lo veas, es beneficioso que la Revolución Bolivariana haya asumido nuevamente esta gobernación, además que recordemos que recientemente, usted recuerda, señor Caballero, que el propio ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, hablaba, ¿no?, de una mafia que había en esta entidad que ha sido desmantelada, bueno, y es propicio que asuma el gobernador, un gobernador revolucionario, para que le siga encaminándose esa eliminación de las mafias dentro de esta entidad. Así es, un estado estratégico sin duda, frontera con Colombia, país con el que se han mejorado muchísimo las relaciones. A propósito de esto, y bajo un palo de agua fue el juramento, el jefe de Estado, sí, ahí que hay un palo de agua, sí, que además bendijo. Ahí está la basílica, ahí está Chávez, justamente teniendo como escenario la basílica de nuestra Chiquinquirá en la ciudad de Maracaibo, ahí mientras le colocan la banda, que lo acredita como gobernador. Vamos a revisar una publicación que ha hecho el jefe de Estado en su cuenta en Instagram de lo que ha sido esta actividad, y con esa imagen donde se evidencia la lluvia, siempre que nos trae muy buenos recuerdos la lluvia. Ahí está Chávez. Ahí está Chávez. Mira, dice así: desde la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, bajo una lluvia de bendiciones, fui testigo del inicio de una nueva y gran etapa para el Zulia. Felicito al hombre y la mujer de a pie, a los humildes, porque la victoria y la asunción de Luis Caldera como nuevo gobernador del Zulia significa que ha vuelto el pueblo al poder de donde nunca debió salir. Ahora ustedes tendrán un gobierno decente y presente en los territorios, de la mano del poder popular y de la gente que lucha, trabaja y construye. Debemos recuperar el tiempo perdido y combinar perfectamente la impaciencia por transformar todo lo inmediato y con la paciencia estratégica y táctica que nos asegura que lo lograremos. Todo el amor que sentimos por el Zulia debe convertirse en acción a través del poder popular. Menos escritorio y más territorio. 576 circuitos comunales, igual número de gobernaciones. Bueno, destacado el jefe de Estado, y adjunta ahí imágenes de lo que fue esta juramentación. Primero, el torrencial aguacero. También estaban en la Basílica, allí de la Chinita, y gran cantidad
de pueblo. Ay, qué bonita esa foto de esa niña que se vive allí. Ah, esta es la niña Sí, Michaelis. Esta es la niña Michaelis. Recordemos que ella es del Zulia. Ella es ¿sí? del Zulia, sí, ella es del Zulia. Mire, acompañó allí a lo que fue la toma de posesión del gobernador electo. Mira, Mire. la combinar, el jefe de Estado lo ha dicho y esto lo ha repetido en varias entidades del país, combinar la impaciencia con la paciencia estratégica, ha dicho menos escritorio y más territorio, son elementos que, bueno, se dan como orientaciones también en el marco de estas 7 transformaciones. Vamos a escuchar sobre esto a Luis Caldera, un gobernador, un hombre que estuvo muchos años como alcalde, siguió avanzando y amplió ahora esa base popular que lo llevó a la gobernación de esta entidad occidental, el estado Zulia. Vamos a escuchar parte de sus palabras, hablando sobre todo con el plan económico para el estado Zulia. Pero antes de escuchar a Luis Caldera, señor Caballero, vamos a ver el video que ha publicado el jefe de Estado venezolano a través de su cuenta de la red social Instagram, que hace un recuento de lo que ha sido justamente la juramentación del gobernador Luis Caldera. Va. Nos ha recibido esta lluvia tenue en un Zulia que necesita amor y dedicación. Yo vengo a ser testigo hoy 11 de junio del 2025 del inicio de una nueva y gran etapa en la historia del Zulia como gran región de Venezuela, como puerta de Venezuela al futuro. Felicito al hombre y a la mujer de a pie, porque la victoria de Luis Caldera y la juramentación y asunción como nuevo gobernador del Zulia significa la llegada del pueblo a la gobernación. Ha vuelto el pueblo del Zulia al poder. El tiempo de la derrota en el Zulia quedó atrás. Más nunca derrota. A partir de ahora, una gran época, una gran era de unión de todos los zulianos y de todas las zulianas para hacer del Zulia la región potencia de una Venezuela próspera, crecida, unida. ¡Que viva el Zulia de Urdaneta! Zulia, amada, querida, muchas gracias por tanto amor, por tanto poder. Que Dios bendiga esta tierra. Bueno, así es, veíamos nosotros allí al jefe de Estado venezolano dándole esas palabras y ese acompañamiento al Estado Zulia, todo el apoyo al Estado Zulia. Mire, señor Caballero, pero es muy importante y acaba de acotar, mientras veíamos esas imágenes, mira que cayó ese torrencial aguacero y ahí nadie se fue. Ahí todo el mundo, el pueblo, se quedó allí en esta actividad con su chaparrón, pero felices por el nuevo gobernador, que ahora sí vamos a escucharlo justamente hablando de lo que tiene que ver con el tema económico para la entidad. Vamos a escuchar. Vamos al reimpulso de toda la red hospitalaria. Ya hemos recorrido 7 de los primeros 18 hospitales de las 64 ASIC y de todo el esfuerzo de barrio adentro. Vamos a la atención de los servicios en agua potable, electricidad, a la red de vialidad, la interconexión del Zulia de forma aérea con su aeropuerto de Cabimas y de Santa Bárbara, las troncales y sobre todo retomar la comunicación lacustre. Es una bendición para el Zulia tener 13.000 kilómetros cuadrados en el lago de Maracaibo. Desde mañana, cuando nos instalemos en ese palacio que será la casa de gobierno de los zulianos y las zulianas, vamos a trabajar incansablemente por el desarrollo económico. A usted le ha tocado los momentos más difíciles de la transformación y por eso nos ha convocado a las 7 transformaciones. Pues el Zulia, en su realidad económica productiva, se incorpora al Consejo de Economía Nacional. Se pone a disposición de las 7 transformaciones y los 13 motores. Desde aquí, el primer productor de leche y carne de la cuenca. Desde aquí, en la producción agrícola, palma, minería, producción petrolera, gasífera, minera,
pesca, acuicultura, nosotros vamos a contribuir al desarrollo de la nación. Lo decía Luis Caldera, y hablando de las potencialidades que ya vamos a repasar, pero ahí es importante, sobre todo lo que tiene que ver con Santa Bárbara del Zulia, producción agropecuaria, producción de queso, producción de leche. Ya vamos a ver ahí detalles de lo que tiene que ver con el tema productivo del estado Zulia, y el equipo de producción lo ha preparado. Vamos a ver algunos datos. Así es, potencialidades del estado Zulia. Mira, ahí tienen, entre ellas, primer productor de leche y carne de la cuenca. Sí, la palma de aceite también allí se da. Fíjense ustedes, sí, cómo no decirlo, el estado Zulia reconocido no solo en Venezuela, sino a nivel mundial como uno de los estados más potenciales en materia de hidrocarburos. Es el mayor productor de petróleo de Venezuela, con más del 80.5% de la producción nacional. El lago de Maracaibo es una importante zona de pesca que cuenta con especies como el róbalo, el jurel y caballa, entre otros. También se destaca por las potencialidades en materia de minas de carbón y su importancia nacional, como la Guasare. Si hablamos de tema turístico, también se perfila porque allí está en el estado Zulia el famoso relámpago del Catatumbo. Es un fenómeno natural único en el mundo. Y hay que decir también, bueno, ahí mientras veían estos datos, que se ubica entre los principales productores de ganado vacuno, ovino y avícola. Hay que decir que hay un aspecto importante, que por ser un estado que da frontera con Colombia, ahí se potencia mucho el tema comercial, estratégico, político, ¿no? Por eso es que decía el presidente durante lo que fue la campaña electoral la importancia de ganar la gobernación y la importancia ahora de seguir avanzando en esa proyección política con la elección a las alcaldías. Recuerden que hay, creo que más de 5 alcaldes que fueron detenidos, entre ellos de oposición, pero también mano de hierro y con más fuerza, como lo ha dicho el vicepresidente sectorial Diosdado, con los alcaldes que tienen o han sido o fueron en algún momento relacionados o tenían alguna vinculación política con el PSUV y ahora, bueno, fueron deslindados y están en este momento detenidos. Y justo de eso también habló el jefe de Estado venezolano, el tema de las mafias, porque si tiene potencialidades, porque el estado Zulia es un estado bastante apetecible por lo que ya le hemos comentado, incluso estas potencialidades que también comentábamos con todas y todos ustedes, es un estado fronterizo y esto hay que tenerlo bien presente, somos frontera con Colombia y en este sentido el jefe de Estado venezolano ha hablado del tema de las mafias. Vamos a ver cómo lo ha reflejado el portal de la Casa Venezolana de Televisión, que justamente habla de esto. Dice, si caiga quien caiga, presidente Maduro asegura que el Zulia debe estar libre de mafias. Vamos a ver el video que ha juntado a propósito de este tema aquí en la página de Venezolana de Televisión. Nosotros afinemos los instrumentos que tiene la sociedad venezolana en perfecta fusión popular, militar, policial, ahora con el gobernador Luis Caldera en el Zulia, para que el Zulia sea territorio libre de sicarios, de mafia, de narco. Y el que se coma la luz, pa'l pote, compadre. No me importa cómo se llame. No me importa el cargo que tenga. Caiga quien caiga. Mano dura al delito y a la criminalidad. Paz, paz y paz para el pueblo del Zulia. Sí se puede tener un país en paz. Bueno, y el jefe de Estado además ha destacado la importancia que tiene estratégica el Zulia. Ya decíamos, un estado que es frontera con Colombia y que también el tema de la paz en Colombia siempre va a beneficiar a Venezuela. Hay que recordar que desde Colombia lamentablemente han habido muchos ataques, se han planificado acciones violentas, desestabilización contra Venezuela y también grupos de narcotráfico en Colombia que han querido entrar en Venezuela. Ahora también en esa estrategia política los Estados Unidos no solamente, o el gobierno de Donald Trump, ataca a Venezuela sino también a Colombia y muy recientemente a propósito de lo que ha sido este atentado contra este dirigente político de oposición a Petro, ahí se ha colocado en contexto nuevamente, porque entra nuevamente también Marco Rubio, que recientemente también dijo, Marco Rubio se atrevió a decir, y le pidió... Qué raro, Marco Rubio siempre metido allí. Marco Rubio le pidió al señor Petro que moderara su lenguaje. Imagínense ustedes tal nivel de locura. Y esta es una de las advertencias que ha hecho el jefe de Estado. Hay que ponerle el ojo a Marco Rubio, porque no solamente quiere interferir en Venezuela, sino derrocar al presidente Petro. Vamos a escuchar. Han activado un plan para derrocar al gobierno del presidente Gustavo Petro. Es un plan que está siendo dirigido
por Marco Rubio de Estados Unidos y tiene como fin llenar de bandas criminales, de violencia criminal, de terrorismo todo Colombia para ir a derrocar al gobierno progresista del presidente Gustavo Petro e imponer un escenario para que vuelva un gobierno de extrema derecha, neofascista. Esa es la verdad. Por eso es tan importante que nosotros afinemos los instrumentos que tiene la sociedad venezolana en perfecta fusión popular, militar, policial, ahora con el gobernador Luis Caldera en el Zulia, para que el Zulia sea territorio libre de sicarios, de mafia, de narco. Esto es muy importante, esto que acaba de decir el presidente de la República, hablando del señor Marco Rubio. ¿A qué me refiero, señor Caballero? Porque si uno se pone a averiguar o a revisar este contexto en Sudamérica que se está viviendo y en América Latina, mira, es bastante delicado, tomando en consideración el desespero que tiene el gobierno estadounidense porque está o se ha dado cuenta que ha perdido el poder, ha perdido poderío, ha perdido ese imperio porque hay otras potencias que están en pleno desarrollo y en pleno crecimiento que están ya cabalgando, ¿no? Incluso hay unas que están ahí. Hablamos de China, de Rusia, de la India, de Irán, entre otras potencias. Entonces existe un desespero por parte de la administración Trump de no perder el poder, y una de esas maneras es adueñarse de los países, en este caso de América Latina, para nuevamente, como quien dice, resurgir de la ceniza. Así que vamos a mostrarles, eso es lo que está pasando. Ahorita el presidente de la República, Nicolás Maduro, lo ha denunciado, eso es lo que está pasando o lo que pretende hacer el señor Marco Rubio en Colombia, que se vuelva a imponer un gobierno de derecha, así como por ejemplo lamentablemente lo está viviendo el pueblo de Ecuador, por ejemplo, tan lamentable, el pueblo de Perú, por ejemplo, tan lamentable. Entonces eso lo quieren nuevamente posicionar. Vamos a revisar de inmediato esa situación que se está viviendo en América Latina. Sí, ahí está. Tiene que ver con la política para tratar de reposicionar la doctrina Monroe de esa de América para los americanos. Miren, fíjense algo. Vamos a ir revisando algunos elementos. Ahí, fíjense, ataque a la soberanía de Venezuela desde Guyana con el señor Irfan Ali. También, y ya lo hemos visto recientemente, cómo nuevamente atacan a la expresidenta Cristina Fernández con esta orden de aprehensión y esta pretensión de que quede inhabilitada de por vida en los actos políticos, esto es en Argentina. Sí, por cierto, ha tenido también la solidaridad, el rechazo de esta criminalización de Lula, Evo y otros presidentes, la presidenta de México, por cierto, también. Tiene que ver también con lo que pasó, y recordamos recientemente en Ecuador, con el robo no solamente de las elecciones, sino el contexto en el cual se desarrolló eso en Ecuador, la militarización, un toque de queda, así se celebró un proceso, entre comillas, electoral en Ecuador. Fíjense, si hablamos, ya el presidente lo ha mencionado, lo rescatamos nuevamente para ustedes, el tema de Colombia. Actualmente están o se pretende generar un intento de golpe de Estado y generar desestabilización, y cuando uno ve quién está atrás, la derecha radical colombiana que se niega a perder el poder, y cuando vemos más atrás todavía, sabemos quiénes están detrás. El señor Duque, el señor Uribe. También vamos al caso de Brasil. Bueno, ya con este caso, por cierto, que lo está investigando la justicia de Brasil, un intento de golpe y magnicidio contra el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Hay una investigación que se le sigue contra Jair Bolsonaro, que hace pocos, por cierto, fue intervenido en un hospital, salió y, bueno, no hemos tenido mayor información de esta investigación. Bueno, y también actualmente se vive una presión contra Panamá por parte del gobierno de Estados Unidos para apoderarse de su canal. Esto por nombrar algunas cosas, pero si nos vamos, estamos hablando de América Latina, pero por ahí está Centroamérica. Si vemos, por ejemplo, la cercanía que tiene el señor Nayib Bukele con el señor Donald Trump y con el gobierno de Estados Unidos, bueno, yo pienso que allí también es una puerta, ¿no?, que se le abre al fascismo. Argentina con Milei, Ecuador
Perú. Entonces ellos quieren como nuevamente, como usted bien lo ha dicho, señor Caballero, nuevamente revivir la doctrina Monroe para apoderarse nuevamente de América Latina. Bueno, tú sabes que ahí leíamos el caso de Panamá, pero ya yo creo que esa presión surtió efecto, ya lo ablandaron, porque el señor ha roto relaciones con China, había un acuerdo a largo tiempo y bueno, esto fue cortado para nuevamente inclusive abrirle paso, meter fuerzas militares o reposicionar la presencia militar de Panamá, de Estados Unidos en Panamá. Así que ya ese señor ya lo ablandaron, ya le dieron y ya le dieron con el garrote, listo. No me acuerdo es lamentable, no es lamentable. Por eso es que les cuesta tanto descifrar a Venezuela. ¿Ah? Porque a Venezuela le dan con el garrote, le dan por donde le den y Venezuela no se obliga. Bueno, pero la Venezuela de ahora, la Venezuela de hace 26 años, porque si uno se pone a pasar revista a la Venezuela de la Cuarta República, uno dice, caramba, ellos, los estadounidenses, quieren volver a revivir esa Venezuela de la Cuarta República, pero los últimos 26 años hemos estado en un país en permanente resistencia, un gobierno en permanente resistencia de la mano con el pueblo venezolano, porque no nos dejamos doblegar, no somos patio trasero de nadie, de ninguna potencia. Somos un país en crecimiento y así lo hacemos ver, y de eso justamente vamos a estar hablando, del crecimiento que estamos teniendo los venezolanos y las venezolanas, porque es un crecimiento nuestro. Eso es lo bonito, que es un crecimiento nuestro, es un crecimiento con esfuerzo, con más de 1000 medidas coercitivas a los cuales seguimos siendo objeto todas y todos los venezolanos. Mira, y somos un país que se resiste, que avanza, que llevamos 16 trimestres consecutivos de crecimiento económico y vamos por más. Y de eso vamos a estar hablando a la vuelta, señor invitado, señor Caballero, con nuestro invitado. Sí, ya ahí se lo vamos a presentar. Se trata de Fernando Bastidas, el diputado de la Asamblea Nacional. Vamos a abordar todos estos temas, el tema económico, el tema político, la convocatoria para esta elección del día 27 de julio. Por cierto, hoy es jueves, mañana cierra el proceso. No sabemos si va a haber alguna extensión o alguna prórroga, pero de acuerdo a lo que establece el cronograma, mañana cierra. Así que va a estar muy movido estas horas, ¿no? Seguramente de las definiciones de las candidaturas, también desde el lado de la oposición, por allí ya se nos presentan algunos nombres, algunos espacios que la oposición quiere seguir manteniendo en algunas alcaldías y bueno, vamos a ver cómo va a quedar ese tema allí. 11:22 minutos de la mañana, establecemos nuestra primera pausa acá en su programa Café en la Mañana. Todas nuestras plataformas digitales, como siempre, le recordamos a su total disposición. Pueden seguirnos a través de @Café en la Mañana, estamos transmitiendo en vivo, Instagram, TikTok. El señor Caballero es Michelle Caballero TV por Instagram, el Caballero TV por TikTok y mis cuentas, todas las redes sociales, Enma Caro Agurto. Pausa cortica, no se aparte, ya venimos. Ya venimos. En su programa Café en la Mañana, miren, hay información que tiene que ver con el Poder Legislativo porque hay sesión. Hoy es jueves, hay sesión en la tarde, a las 2 de la tarde. Así es. Está nuestra compañera Mariana Mata Dugarte, que nos va a traer toda la información desde el hemiciclo en vivo y directo. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos. Saludos amigos de Venezolana de Televisión, gracias por el contacto que establecemos a esta hora desde el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, donde en pocos minutos se tiene previsto inicia la jornada parlamentaria prevista para este jueves 11 de junio del año 2025, con 2 puntos en la agenda para el día de hoy, que a continuación queremos compartir con ustedes. El primer punto establecido para la discusión de diputadas y diputados durante la tarde de hoy tiene que ver con la segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria de la Ley de Convención sobre establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación. Recordamos que durante la sesión ordinaria pasada, pues se sometió a primera discusión este proyecto de ley, donde los parlamentarios destacaron la importancia de este organismo internacional que ha sido impulsado por la República Popular China con el objetivo de facilitar la resolución de conflictos entre los países miembros, esto bajo el respeto de la autodeterminación de las naciones. Durante el debate y la presentación de este proyecto de ley, el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, también destacó la importancia de promover nuevos organismos para la resolución de problemas, donde además se respeten la soberanía de las naciones. Recordamos que este proyecto de ley fue presentado por la diputada Ilenia Medina, destacando además la intención de Venezuela de participar en estos organismos multilaterales para la resolución pacífica de conflictos.
conflictos. El día de hoy se tiene previsto se someta a la segunda discusión y sea aprobado por el Parlamento venezolano. Además, se tiene previsto en la agenda legislativa de esta tarde también someter a discusión la autorización, lo que tiene que ver el nombramiento del ciudadano José Gregorio Biorni como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en la República Libanesa. Esto es lo que se tiene estipulado para debatir durante la tarde de este jueves en la sesión ordinaria pautada para el día de hoy, donde faltan tan solo minutos para dar inicio. Ya los parlamentarios han ido llegando al Palacio Federal Legislativo para participar en este trabajo legislativo de este jueves. Desde Venezolana de Televisión pues estaremos bien atentos de lo que surja en el debate del seno del Parlamento venezolano para llevarles hasta sus hogares todos los detalles de las impresiones de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Por el momento nosotros vamos a retornar el contacto con ustedes al estudio. Emma Michelle, adelante. Así es, bueno, Mariana, muchísimas gracias por la información. Atentos al desarrollo de lo que va a ser esta sesión el día de hoy desde el Parlamento venezolano. Ya nos acompaña el diputado Fernando Bastidas, presidente de la Subcomisión de Economía Internacional de la Asamblea Nacional y, bueno, varios temas. Ya antes de la pausa, en la primera parte del programa, bueno, hablábamos del tema económico. Veíamos, diputado, el día de ayer, una toma de posesión del nuevo gobernador del Estado Zulia, una entidad importante. Y el jefe de Estado ha hecho hincapié sobre aspectos relativos a las 7 transformaciones, el tema económico, la transformación económica. ¿Cómo ha visto este proceso y qué se está haciendo desde la Asamblea Nacional? Bueno, fíjate, creo que primero que nada saludar a toda la audiencia que está en este momento sintonizando, agradecerle por supuesto a todo el equipo de Café en la Mañana. Y cayendo en el tema que estás comentando, creo que es propicio comentar justamente lo concreto, lo que llamamos la agenda concreta de acción. Haber sido el presidente insistente en este tema en el marco de una perspectiva que está amparada además por una decisión legislativa, por una propuesta que hizo el presidente Nicolás Maduro, que además se enmarca en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es el Plan de Desarrollo de la Nación, que hoy se convierte en ley a través de la ley de las 7 transformaciones. En el marco de esas 7 transformaciones existe un conjunto de agendas concretas de acciones que una de ellas está enmarcada en la transformación económica. Esa transformación económica tiene un reflejo en lo concreto de cada una de las regiones del país, de los estados del país, y lo hemos venido evidenciando con, bueno, todo este proceso electoral que el pasado 25 de mayo ocurrió, en el cual se presentaron un conjunto de planes, un conjunto de iniciativas, un conjunto de propuestas para, digamos, la perspectiva de desarrollo de nuestra nación y en lo concreto de cada uno de esos territorios, en donde, bueno, cada uno tiene una participación en cuanto a lo que tiene que ver con la recuperación económica del país. Nosotros veíamos muy específicamente en ejemplos concretos como ayer la vicepresidenta Delcy Rodríguez en Consejo de Economía desde La Guaira, bueno, hacía referencia a un conjunto de iniciativas que particularmente allí en la zona económica especial de La Guaira se desarrollan. Hablábamos inclusive de la exportación, futura exportación de fibra óptica a través de una alianza que se está desarrollando en este momento. Ayer lo comentaba justamente la vicepresidenta, pero así como lo vemos en La Guaira, lo estamos viendo en otras regiones del país. En el caso de zonas económicas, por ejemplo, en el caso de Falcón, veíamos los recientes anuncios también de las autoridades respectivas donde se hablaba que apenas ahorita, en el mes de mayo, se incrementó en un 5% las exportaciones no petroleras de Falcón, es decir, las exportaciones que tradicionalmente se dan a las islas Aruba, Curazao y Bonaire, de alimentos, de frutas, etcétera, etcétera. Pero sumado a esto también vemos un gran esfuerzo por impulsar todo lo que tiene que ver con la producción y exportación de rubros no petroleros, de rubros no tradicionales, en materia de cemento, de licores, de frutas, inclusive la experiencia que se tiene desde la organización del Poder Popular con comunas que hoy están exportando, por ejemplo, rubros como café, etcétera. Todo esto lo comento porque cuando nosotros hablamos de recuperación, hablamos del esfuerzo que se hace en cada una de las regiones, hablamos ya de lo concreto. Así. Más allá, digamos, de lo discursivo, digámoslo así, hay ejemplos concretos que son los que redundan en las cifras que hemos venido observando en los últimos trimestres, en los últimos 14, 15, 16 trimestres, en los cuales, bueno, para ejemplo de ello, de los meses de enero, febrero y marzo de este año 2025, el Banco Central registraba un crecimiento sobre el 9% del Producto Interno Bruto. Todo ello ha contribuido a eso,
Ahora bien, decía algo en el segmento pasado la compañera Emma, hablaba, esto se ha hecho a pesar de las sanciones, y lo repite el presidente constantemente, a pesar de que tenemos sobre la economía venezolana un conjunto de agresiones sostenidas, más de 1000 sanciones, pero además de eso, no solamente en el contexto de lo que es la economía venezolana frente a estas agresiones, sino en el contexto de un mundo que está, bueno, sumamente convulsionado. Sí. Un mundo en el cual hay una guerra comercial en desarrollo, una guerra arancelaria en desarrollo por parte del imperialismo norteamericano, donde esa guerra comercial afecta las cadenas de suministro y los costos de los distintos tránsitos logísticos, etcétera, etcétera. Solamente en este primer semestre del año 2025 se duplicaron los costos de flete en el intercambio comercial. Eso afecta indudablemente a cada una de las economías y particularmente a economías como la venezolana, que es víctima de un asedio, de una agresión permanente y de la conspiración permanente de agentes no solamente del imperialismo, sino factores de la extrema derecha internos que buscan siempre desestabilizar en función de generar condiciones negativas para el país. Diputado, le pregunto, usted forma parte o es presidente de esta subcomisión de Economía Internacional. Se está en búsqueda, o todos los planes económicos están en búsqueda de salir del rentismo petrolero y buscar otra viabilidad de ingresos para el país. Una de esas acertadas acciones que ha hecho el Estado venezolano tiene que ver, justamente usted ya lo comentaba, con las zonas económicas especiales de nuestro país, que se han creado justamente para fomentar otro mecanismo de ingreso económico hacia Venezuela. ¿Cuáles son esas potencialidades que hoy por hoy tienen esas zonas económicas especiales en el ámbito internacional y de qué manera podemos nosotros o se contribuye, ¿no?, al crecimiento venezolano económicamente? Bueno, sabemos que Venezuela tiene unas capacidades y un potencial diverso en las distintas regiones. Lamentablemente, ese rentismo, o esa economía rentística petrolera que históricamente durante un siglo se asentó en nuestra patria, generó un conjunto de desigualdades y de desproporciones en el desarrollo territorial. Por eso hemos asentado en la franja norte costera del país, digamos, las grandes ciudades, y en el sur del país, en otras regiones, digamos, menos cantidad de población, menos desarrollo relativo, entre otros elementos. Hoy, la propuesta de zonas económicas especiales busca, entre otros asuntos, aprovechar esas potencialidades de esos territorios que desproporcionadamente, digamos, no tienen el mismo nivel de desarrollo y poder colocar esas potencialidades al servicio de ¿qué? Del desarrollo integral de la nación. Para ello se ha venido haciendo un trabajo, bueno, bastante importante. Desde la Asamblea Nacional, nosotros, como sabemos, durante este periodo legislativo, estos últimos años, hemos venido trabajando en un conjunto de leyes, entre esas la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales, que se aprobó ya hace un par de años, la Ley de Exportaciones No Petroleras, que también fue uno de los instrumentos que colocamos al servicio de nuestra economía, de nuestro pueblo, y con ello hemos venido desarrollando una agenda de trabajo. Bueno, el gobierno bolivariano ha venido desarrollando una agenda bien importante. Veíamos el año pasado que es la realización del primer Foro Mundial de Zonas Económicas Especiales que se hacía aquí en Venezuela por primera vez en la historia de Venezuela. Vinieron un conjunto de actores internacionales vinculados a este tema y se ha venido desarrollando, como les decía, una agenda en las distintas zonas económicas. En el caso de La Guaira, que lo hemos visto por ejemplo, con las acciones como las que observamos el día de ayer, en el caso de la zona económica especial de Paraguaná, en el caso de la isla de la Tortuga, también recientemente veíamos importantes avances en cuanto a lo que tiene que ver con la atención a nivel de infraestructura, en el caso de Nueva Esparta, de Margarita, la zona económica de Nueva Esparta, el desarrollo turístico que allí se ha venido, o la recuperación de la actividad turística que allí se ha venido dando, y todo esto contribuye, porque hay que verlo como, digamos, como un motorizador, no solamente de la zona, sino del contexto del punto y círculo, digámoslo así. Sí. Todo esto contribuye a que la dinámica de la economía del entorno pueda también verse positivamente afectada. Entonces, el desafío es cómo nosotros ese potencial lo consolidamos, lo convertimos no solamente en un potencial, o lo transformamos, mejor dicho, de potencial a un hecho, una realidad concreta, y cómo eso, además de servir de motorizador a lo interno de la economía, también sirve como un agente transformador de ese modelo rentístico, que es, digamos, el gran desafío que tenemos, porque recordemos que digamos, la característica rentística no es nada más un asunto de voluntad nacional, es la inserción de Venezuela en una nueva forma del mundo, y eso va a la par. Por eso es que estamos en un momento propicio para nosotros impulsar unas transformaciones estructurales de nuestra economía. Eso no es soplar y hacer botella, eso no es un asunto de decretarse, es un asunto de un gran trabajo conjunto en el cual no solamente el sector público, sino el sector privado tiene también una gran responsabilidad. Y hablando del sector privado, creo que hoy estamos viendo una, digamos, voluntad
bastante favorable de todo este sector, los distintos gremios. Veíamos recientemente, por ejemplo, actividades como la de Expo Industria, que tuvo un buen impacto. Vemos continuamente la incorporación de las vocerías de los distintos gremios, incluso gremios que en un momento quizás tuvieron serias, digamos, contradicciones con la propuesta política de la Revolución Bolivariana, pero que hoy por hoy entienden que la única forma de desarrollar el país, de avanzar en los objetivos comunes, es apostando por los intereses de la nación. Comentaba justamente hace un par de días uno de los voceros de estos gremios de Conindustria que para este primer semestre del año 2025 se prevé que crezca un 8% la actividad industrial de Venezuela. Eso es una muy buena noticia porque estamos hablando de una actividad que es la que genera un valor agregado a las materias primas. Nosotros históricamente hemos sido extractivistas de materias primas y por lo tanto rentísticos en ese sentido. Ahora estamos hablando de que hay un incremento también de la actividad industrial y todo ello es imposible que se dé si no hay unas condiciones que permite también la política económica del gobierno bolivariano, el programa de recuperación económica y lo que ha venido diciendo el presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez del plan de producir, abastecer y exportar, que es fundamental para nosotros poder consolidar esa economía no rentística. Ahora bien, diputado, hablando del tema de las transformaciones que, como usted las ha destacado acá, el año 2026 se pinta como un año de transformaciones políticas importantes. El presidente planteó la propuesta de una reforma constitucional y le tocará a esa nueva asamblea que se va a instalar el próximo 5 de enero del año 2026 avanzar en esa materia. Sobre este tema internacional y Venezuela siendo un país que todavía se mantiene bloqueado, más de 1000 medidas coercitivas, tenemos una ley antibloqueo. ¿Qué elementos cree usted que se pueden abordar para ese debate del tema del bloqueo, de hacer frente, quizás algunos elementos que contiene esta ley, plasmarlos en una reforma constitucional, algunos de ellos, para blindar más este tema? Mira, yo te diría que en este momento, justamente en este momento del mundo, está tan acelerado las transformaciones que se van dando en las relaciones de poder y en las relaciones económicas internacionales que sería difícil decir a ciencia cierta hoy lo que dentro de 6 meses pudiera ser la dinámica global. Hay una incertidumbre tremenda. Fíjate que todo este tema de la guerra arancelaria que ha emprendido lamentablemente el gobierno de los Estados Unidos, ha generado una incertidumbre tremenda. Sí. Apenas hace 48 horas el Banco Mundial, no lo dice Fernando Bastida, no lo dice alguna institución venezolana, no, el Banco Mundial decía que el mundo este año 2025, el año 2026, está en la peor racha desde el año 2008, cuando hubo la crisis financiera famosa del año 2008, que generó un conjunto de efectos negativos en la economía global. Y lo está diciendo no en función de las posibles recesiones que puedan haber en algunas economías fuertes, sino lo está diciendo en las condiciones actuales que hay. Entonces, hay una dinámica muy voraz, muy violenta, que seguramente va a llevar a que distintos países, particularmente economías como la venezolana, donde además tenemos una gran fortaleza, que es ser poseedores de la reserva de petróleo más grande del mundo, podamos insertarnos en esas nuevas dinámicas que se están generando a partir de unas lógicas distintas. ¿Cuál es la lógica que ha imperado hasta ahora? Bueno, la lógica de la dominación sobre nuestro país para aprovecharse de los recursos. Lamentablemente, la Revolución Bolivariana ha buscado romper con eso. Hemos roto en gran medida con buena parte de esas cadenas que nos atan a esa dependencia, pero ahora nos toca dar un salto cualitativo y eso va a ir en función, como tú lo dices, de una estructura jurídico legal que nos permita a nosotros fortalecer procesos para superar el bloqueo, que nos permita a nosotros facilitar mecanismos, por ejemplo, financieros, que el mundo hoy está en un gran debate sobre las transacciones financieras internacionales. No podemos depender solamente del uso del dólar y del SWIFT, que es el mecanismo que se establece a nivel interbancario internacional, sino buscar otros mecanismos. Ya hay avances en torno a eso, pero bueno, eso está en plena construcción. No lo digo por Venezuela, sino lo digo por el mundo en su conjunto. Tomando en consideración este mundo tan cambiante que usted dice que no se puede hablar, antes se podía hacer por al menos algunas proyecciones, ¿no? Ahora, como ese mundo está tan fluctuante en el tema económico, el tema de los aranceles, sub y baja y todo lo que tiene que ver con el tema económico a nivel global, ¿cuáles son esos retos que se le presentan a Venezuela
tomando en consideración que somos un país con más de 1000 medidas coercitivas unilaterales, donde somos un país que no cesan los imperios en atacarnos y justamente utilizan más que todo el tema económico, ¿no? Para agredir a Venezuela. ¿Cuáles son esos retos a los cuales nos enfrentamos en este nuevo mundo que se está viviendo? Yo diría que el principal reto que tiene hoy nuestra patria desde el punto de vista económico es lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro, que es seguir fortaleciendo un trayecto con pies propios, con capacidades propias, seguir incrementando la capacidad nacional, por una parte para abastecer nuestro mercado y por otra parte para ir progresivamente ocupando nuestras exportaciones con productos que no sean dependientes del petróleo. Eso lo hemos venido logrando progresivamente, pero hay un gran camino que debe seguirse construyendo. Sí. Hay un conjunto de aspectos de la economía que deben seguirse desarrollando. Un ejemplo de ello tiene que ver con lo que es la economía de base popular. Eso es un gran aporte que se hace desde lo que es la economía comunal, la economía popular. Eso hay que seguirlo desarrollando. Simultáneamente con ello, tiene que seguirse desarrollando el tejido industrial, el tejido, digamos, medio de la economía de mediana escala y, por supuesto, los grandes sectores estructurantes de la economía que tienen que ver con el fortalecimiento de la industria petrolera, que hay un plan de trabajo con respecto a ello. Ya el presidente se ha referido varias veces a este punto, al igual que la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Hay un conjunto de desafíos con lo que tiene que ver, por ejemplo, con industrias básicas, lo que tiene que ver con la industrialización nacional, etcétera. Y todo ello son los principales temas que deben ocuparnos en este momento, pero para ello hay algo fundamental, Emma y Michelle, que es la estabilidad, la paz y la certidumbre en las instituciones de nuestra República. Y eso es lo que nosotros hemos venido procurando asentar, sobre todo a través de los ejercicios de participación democrática que hemos venido viendo. ¿Hay garantías hoy por hoy, diputado? Podemos decir que hay garantías en el aspecto económico para brindarle a esos inversionistas que quieren o que desean venir a Venezuela a apostar, ¿no? Por un tema económico. ¿Existe garantía por parte del Estado venezolano? Te voy a responder con lo siguiente. El pasado 6 de junio, Bloomberg, que no es ninguna agencia pro-venezolana ni pro-revolucionaria, Bloomberg, publicaba unos datos sobre el índice global de complejidad corporativa, que es un índice que mide dónde es más complejo hacer negocio. Y cuando se refiere a Latinoamérica, Venezuela es uno de los países donde hay menos complejidad para hacer negocios. Es decir, es un país que tiene posibilidades de atraer a las inversiones para venir a hacer negocios en el país, porque hay grandes oportunidades por su potencial en materia, digamos, de recursos naturales, por la disposición que tiene el gobierno bolivariano para el desarrollo nacional, por la avidez que tiene el pueblo venezolano de producir, de trabajar, de incorporarse a los procesos productivos. Y todo ello, bueno, es reconocido hoy en el mundo como un punto de interés para que vengan para acá justamente distintos actores económicos a invertir, a avanzar en el desarrollo nacional, siempre en respeto a la soberanía y bajo reglas claras que están contenidas en nuestras leyes y en nuestra Constitución. Bueno, muchas gracias, diputado Fernando Bastidas, presidente de la Subcomisión de de Economía Internacional. Ese tema sin duda va a seguir abordándose, tomando en cuenta que, sigue este periodo legislativo, pero sobre todo las expectativas que se genera para el año 2026 con la reforma constitucional. Así es, muchísimas gracias, diputado. Bueno, y pareciera que los empresarios venezolanos entendieron, ¿no?, que no son esos empresarios del año 2002, ¿no?, que apostaban a los golpes de Estado, sino hay un empresariado que apuesta a Venezuela y a un ganar-ganar. Eso es lo que por lo menos estamos vislumbrando, ¿no? Agradecemos su presencia, diputado. Gracias, Miren, gracias, 11:45 minutos de la mañana, nos corresponde establecer una nueva pausa aquí en su programa Café en la Mañana. No se aparte, quédese con nosotros. A la vuelta vamos a estar comentando otras informaciones importantes que son de interés. Lo dejamos con publicidad y ya venimos. Papá no necesita brújula, siempre apunta directo al punto. Y así como él, el Banco de Venezuela te damos soluciones que no fallan. Pago con QR, puntos de venta BDB, Biopago BDB y la APP más completa del país. La BDAPP, este Día del Padre celebra a quien siempre te ha guiado. Con la seguridad, facilidad y respaldo del banco número 1 del país. Porque el Banco de Venezuela, el mayor valor, eres tú. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en su programa Café en la Mañana en este tercer segmento, sí, ya casi en la recta final, y vamos a revisar algunas informaciones que igualmente están siendo noticias y están abriendo titular el día de hoy. Vamos a comenzar con una publicación, en este caso un comunicado que emite la República Bolivariana de Venezuela. Así es, dice de la siguiente manera:
Vamos a leer la comunicación de una vez. Comunicado conjunto. Las cancillerías de la República Bolivariana de Venezuela y de la República Oriental del Uruguay informan a la opinión pública que, como resultado del trabajo conjunto entre ambas partes, se ha decidido reactivar en los próximos días los servicios consulares de Uruguay en Caracas y de Venezuela en Montevideo para atender las respectivas comunidades. Caracas, 12 de junio del año 2025. Importante información entonces que se ha dado a conocer. Recordemos que estas relaciones entre Venezuela y Uruguay se habían visto mermadas por el gobierno justamente que estaba en Uruguay, pero bueno, ya se ha anunciado esta noticia que es tan importante. Vamos a revisar igualmente otras notas que se van actualizando y esta es del Correo del Orinoco, la artillería del pensamiento, y la nota destaca lo siguiente. El ministro del Poder Popular para la Juventud, Sergio Lotandaro, anunció que la campaña para la primera consulta popular juvenil se llevará a cabo del 15 al 26 de julio de 2025 en más de 5.300 circuitos comunales como parte de la elección a realizarse el próximo 27 de julio. El ministro Sergio Lotandaro destacó la importancia del proceso e instó a la juventud venezolana a participar activamente. Y hay una cita que dice: esta consulta marca un precedente que nos genera esperanza porque somos escuchados y valorados, ha afirmado. Esto es importante porque además esta consulta, destaca la nota, va a promover e incentivar la participación y sobre todo porque se va a realizar el mismo día de la elección correspondiente a los 335 alcaldes o alcaldesas y consejos municipales. Así es, amigo. Ahora vamos a darle repaso a lo que tiene que ver con informaciones que ha publicado Últimas Noticias y tiene que ver con el sector universitario. Fíjense, dice de la siguiente manera: son 175 instituciones universitarias las que ofrecen más de 6.000 carreras. El ministro de Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, señaló que suman 175 las instituciones universitarias que ofrecen más de 6.000 carreras cortas y largas en distintas áreas del conocimiento para los futuros bachilleres que egresen este 2025. Tal señalamiento lo hizo desde la Expo Feria de Oportunidades de Estudio que se realiza en Caracas, específicamente en la parroquia San Bernardino. Sánchez realizó o señaló que por un lapso de 3 días se llevarán a cabo las Expo Ferias de Oportunidades de Estudio en todo el territorio nacional. Informó que el pasado martes se activó el Sistema Nacional de Ingreso a fin de que los estudiantes que están por graduarse se inscriban con las opciones de carrera. Afirmó que son numerosas las distintas opciones académicas de pregrado en distintas áreas del conocimiento, de la salud, de ciencia y tecnología, de ingeniería, lo cual cristaliza en lo concreto de estos más de 400.000 muchachos que se gradúan de bachilleres en este año 2025, tengan la oportunidad, tengan la garantía y tengan la respuesta de que van a tener un cupo, que van a tener la oportunidad de cristalizar sus sueños en una universidad venezolana. Destaca entonces aquí el ministro de Educación Universitaria. Es bien importante porque entonces ayuda y contribuye a lo que tiene que ver con el desarrollo en cuanto a la formación de los venezolanos y estos muchachos que se gradúan ahora ya en el julio de 2025. Bueno, vamos a seguir revisando más información y cómo se va actualizando a esta hora y vamos a revisar la página de la Casa Venezolana de Televisión. Fíjense, ahí tienen la imagen. Sistema BEN 911 cuenta con más de 3.000 cámaras de videoconferencia en el país. El director general de Centros de Comando, Control y Telecomunicaciones del BEN 911, general de división Neptalir Rodríguez, resaltó que Venezuela cuenta con un total de 3.920 cámaras de videovigilancia que trabajan articuladas con los cuadrantes de paz para atender las incidencias que se puedan presentar, reseña una nota de prensa. Desde el programa radial Observatorio de Radio, conducido por el profesor Jesús Escobar, se indicó que las cámaras de videovigilancia están monitoreadas por 26 centros de comando y control que operan en todo el territorio nacional. Bueno, así es importante entonces, información que se genera y que da noticias positivas en cuanto al tema de seguridad de nuestro país. Mira, nos despedimos, nos toca despedirnos, pendiente hoy de la sesión que ya ha sido dada los puntos a tratar del Parlamento venezolano que se va a estar desarrollando hoy en el territorio nacional, también pendiente de las precipitaciones. Se han registrado lluvias acá en la ciudad de Caracas y en algunas regiones de nuestro país, así que todas y todos tomen sus previsiones. Y bueno, bien pendiente de la información política, ¿no? Lo que será la definición, ya decimos, mañana viernes concluye. O por lo menos eso es lo que establece el cronograma hasta este momento. Vamos a ver si va a haber alguna extensión. Lo cierto es que, bueno, sigue avanzando este cronograma de cara al 27 de julio.
Nos despedimos, amigos, agradecidos como siempre por su sintonía, por habernos acompañado a la cita mañana, 11 en punto de la mañana, en otra entrega más de su programa Café en la Mañana, siempre con una sonrisa. Cobra bien, le va bien, será hasta mañana. Pasen todos una feliz tarde. Chao. Café en la Mañana fue presentado por el Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.